configuración de resistencias, serie y paralelo. ¿Qué es serie? Vamos a ver acá, serie. Series son resistencias que van una tras otra, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una resistencia, 2, 3 resistencias, ¿ya? Una tras la otra. Es como si dos personas se tomaran de la mano, ¿cierto? Y están en serie, ¿ya? Otro ejemplo que lo podemos relacionar es en una calle, voy a dejar una calle, ¿ya? En la cual van muchos vehículos y justo hubo un taco. Entonces va un autito acá, ¿cierto? Va otro autito acá, todos de la misma dirección, ¿ya? Tenemos otro autito aquí, otro autito acá. Y eso es lo que estaría en serie, ¿ya? Otra relación puede ser también los carros de tren. Los carros de tren van acá a un carro y va enganchado, ¿cierto? Con otro carro. Y eso se puede decir que es cierto que están en serie, ¿ya? Uno tras el otro. Tienen un inicio y un final, ¿ya? Por ejemplo, en esta resistencia, vamos a llamar resistencia 1, la 2 y la 3, ¿ya? Tenemos el inicio de esta resistencia, inicio 1, y tiene un final, ¿ya? La salida de esta resistencia, vamos a llamar F de fin de esta resistencia. Luego, ese final se junta con el inicio de esta otra resistencia y sería el I2 del inicio. Esa resistencia 2, ¿cierto? Igual tiene un final, o la salida I2, y se va a juntar con la entrada de esta, que sería la I, ¿cierto? Y 3. Y después tiene un final igual. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Va el inicio de la resistencia, la salida de la resistencia, ¿cierto? Va con la entrada de la otra resistencia. Salida, entrada, ¿ya? Entrada, salida, y salida con la entrada de la otra. Salida, entrada, ¿ya? Vamos a ver lo que es en paralelo. Antes de eso, tengo que mencionar, si yo cierro este circuito, tenemos la resistencia acá, vamos a borrar todo mejor. Si esa configuración en serie, yo le agrego una fuente de voltaje, vamos a colocar acá una fuente de voltaje, ¿ya? Vamos a tener una resistencia, la 2, la 3. Cerramos el circuito. Recuerden, cuando hay un circuito cerrado, ¿ya? Hay una fuente y hay una carga o consumo, ahí va a haber corriente. El flujo de electrones se va a producir, ¿ya? Por lo tanto, a base de ese análisis, va a salir una corriente. Y en serie, ¿qué es lo que se cumple? La corriente, circuito cerrado, nace la corriente, va a salir la corriente de acá. Y estas tres resistencias van a tener exactamente la misma corriente, ¿ya? Corriente iguales en cada resistencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? La corriente de la resistencia 1, vamos a llamar acá, ¿cierto? Vamos a anotar con esto. Resistencia 1, resistencia 2 y la resistencia 3, ¿ya? Por lo tanto, si dijimos que la corriente es la misma que circula, porque miren, la corriente nace de la fuente al ser un circuito cerrado y hay un consumo, ¿cierto? La corriente avanza este mismo circuito y no se deriva para ningún otro lado, ya que no tiene otro camino. Entonces, la corriente llega allá a donde nace, de la fuente. Comienza acá, pasa por la resistencia y miren, la corriente, ¿cierto? Vamos a hacerlo una ahí más grande. Se encuentra con la resistencia, entonces corriente de la resistencia 1 va a ser exactamente la misma que la corriente de la resistencia 2, ¿ya? Porque es la misma corriente. Y luego llegamos a la resistencia 3 y como dijimos anteriormente, no se deriva a ningún otro lado, por lo tanto es la misma.
¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa con el voltaje en esta conexión en serie? ¿Ya? Bueno, el voltaje se distribuye dependiendo las resistencias. En las casas, acá en Chile, trabajamos con 220 volts 50 Hz, ¿ya? Entonces vamos a llamar 220 volts que nos entrega esta fuente, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con el voltaje? Aquí va a haber un voltaje. Vamos a ver. Un voltaje. Va a haber otro voltaje y otro voltaje. El voltaje se va a ir distribuyendo en estas resistencias en conexión en serie. Por lo tanto, en cuanto a lo que es voltaje, ya el voltaje en la resistencia 1 es distinta al voltaje de la resistencia 2 y va a ser distinta al voltaje de la resistencia 3, ¿ya? ¿Por qué razón? El voltaje en conexión serie se distribuye, no así la corriente. La corriente es exactamente la misma en todas las resistencias, pero el voltaje se distribuye. A menos que las tres resistencias sean iguales, ahí el voltaje va a ser igual, pero no es el caso, ¿ya? Tienen que aprender, tienen que conocer que en conexión serie, corriente es la misma para todas las resistencias y el voltaje se distribuye, ¿ya? Va aquí el voltaje, eso lo vamos a explicar en otro video. Pero va aquí el voltaje, se encuentra con una resistencia y la resistencia yo siempre pierdo, se resiste a mí. Por lo tanto, va a haber una caída de tensión acá, luego va a seguir avanzando y se va a encontrar con otra resistencia. Va a seguir disminuyendo, pum, y después va a encontrar otra resistencia, ¿ya? Y va a seguir disminuyendo. Se va a distribuir en esta resistencia, ¿ya? Entonces, como conclusión, en circuito serie tenemos que es corriente es igual en la resistencia 1, resistencia 2 y en la resistencia 3, ¿ya? Y el voltaje va a ser distinto, ¿ya? En el voltaje de la resistencia 1 es distinto al voltaje de la resistencia 2 y distinto al voltaje de la resistencia 3, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que es paralelo. Paralelo quiere decir esto son lo que es las resistencias en paralelo, ¿ya? Si se dan cuenta, el inicio o la entrada de esta resistencia va con la entrada de la otra resistencia, ya, con la otra resistencia y con la entrada o inicio de la otra resistencia. Vamos a llamar, ¿cierto?, lo que es entrada, vamos a llamar resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Entrada de la resistencia 1 y la salida de la resistencia 1. Entrada de la 2, salida de la 2, entrada de la 3, salida de la 3, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos entrada con entrada, fíjense. Esta es la entrada, va aquí un nodo. Un nodo es un punto o un punto de conexión o unión donde se unen tres o más puntos o componentes, ¿ya? Aquí tenemos un nodo, se hace una conexión, en este caso, de 3, ¿ya? Vamos para acá, todavía vamos a la entrada 1, un nodo, ¿y qué pasa acá? Se encuentra con la entrada de la resistencia 2. Entrada con entrada. Es como una pareja se toma de las dos manos o para entrar a la sala, ¿cierto? Antes de los recreos se toman la distancia, ¿ya? O también los rieles de los trenes. Los rieles de los trenes, ¿cierto? Si los vemos así de hacia abajo, tenemos lo que es el riel, lo que es la parte metálica y lo que son los durmientes, la parte de madera. Si se dan cuenta, es muy similar a lo que tenemos acá, ¿ya? Seguimos. Entonces,
Dijimos, entrada 1, entrada 2. Y ahora estas entradas se van a conectar con la entrada 3. Vamos para acá. Y está aquí con la entrada 3. ¿Ya? Y las salidas. Miren, todas las salidas están unidas entre sí. Lo mismo que las entradas acá y las salidas con salidas. ¿Ya? Tenemos la salida 3, se une con la salida 2. Y estas salidas se unen con la salida 1. ¿Ya? Con la gran diferencia de que en serie era una tras la otra. ¿Ya? Y lo que es acá en paralelo se juntan todas las entradas y todas las salidas. ¿Ya? Acá voy a hacer el circuito de nuevo para que no nos confundamos. A esto le vamos a colocar una fuente igual que arriba. ¿Ya? Recuerden que acá en Chile trabajamos con los enchufes a 220 volts, en Europa trabajan a 230 y en Estados Unidos creo a 125 volts, ¿ya? Pero como estamos acá en Chile, vamos a trabajar en 220 volts. ¿Qué pasa acá con el voltaje? ¿Ya? En conexión en paralelo, el voltaje es exactamente el mismo en todas las resistencias. ¿Por qué razón? En este punto de acá y acá, que son de la fuente, tengo 120 volts y se va a juntar, ¿ya?, con el mismo punto de la resistencia. Y en este punto, acá tengo el mismo voltaje. Y acá voy a tener el mismo voltaje. Y acá igual. ¿Qué quiere decir eso? Que en todas las resistencias voy a tener 220 volts. ¿Ya? Y acá no. Acá. Por lo tanto, podemos decir de que el voltaje, ya, vamos a poner una flechita, voltaje de la resistencia 1 es igual al voltaje de la resistencia 2 y es igual al voltaje de la resistencia 3, ¿ya? Eso sería. Acá no ocurre lo mismo. Si acá, ¿cierto?, dijimos que se distribuye, tenemos tres resistencias con 220 volts. Vamos a ver con cuánto voltaje nos enfrentamos en cada resistencia. 220 dividido 3, si fueran las tres iguales, ¿ya? Tendríamos un voltaje en cada resistencia de 73,3 volts. ¿Ok? Ya, y acá tenemos entonces voltaje iguales en cada resistencia. Pero, profesor, ¿qué es lo que pasa con lo que la corriente ocurre acá? Muy fácil. La corriente nace de acá de la fuente, ¿cierto? Vamos a llamarla corriente, y se encuentra con un nodo. Y aquí ya se encuentra un punto para distribuirse. Ya no va a seguir el mismo camino. Por lo tanto, la corriente va a bajar acá y va a seguir allá. Es como una cañería de agua. Cuando nos encontramos con la T, ¿cierto? Tenemos una T de la cañería de agua, ¿cierto? Tenemos acá. Y el agua circula por acá. Ahí está la cañería, la T. Y el agua entra, ¿cierto?, por acá. Y acá se va a distribuir. Lo mismo pasa en ese nodo, ¿ya? Ahí se va a derivar para allá y para acá, ¿ya? Entonces la corriente va a seguir a este nodo. ¿Y qué va a pasar? Exactamente lo mismo. Se va a derivar a esa resistencia y va a seguir el otro camino, ¿ya? Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos una resistencia de un valor pequeñito? Una resistencia pequeña, con la corriente
es bastante inteligente, va a ir por donde menos lo pongan el paso. Al ser una menor corriente, una menor resistencia, va a aumentar bastante su corriente, ¿ya? La corriente va a ser mucho mayor acá porque la resistencia es mucho más pequeña, ¿ya? Por lo tanto, se puede deducir, que la corriente va a ser distinta en las tres resistencias, ¿ya? No así acá. Entonces, ¿qué podemos concluir? Circuito serie, resistencias iguales, voltajes distintos. Circuito paralelo, voltajes iguales, corrientes distintas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa ahora? Las luminarias que nosotros tenemos en las casas están conectadas en paralelo. ¿Por qué razón? Porque funcionan, en este caso, a 220 volts cada luminaria. ¿Qué pasa si yo conecto las luminarias en conexión serie? El voltaje va a disminuir. Y si no funcionan a sus datos de placa, ¿cierto? A lo que dice el fabricante, no va a funcionar de forma normal. En el caso de las luces va a tener menor luminosidad, ¿ya? Por lo tanto, ahí se conectan en paralelo. En las casas, la mayoría, todo está conectado en paralelo, lo que es electricidad, ¿ya? ¿Qué pasa si yo acá hago el cambio y coloco enchufes? Si yo coloco enchufe acá en paralelo, ¿cierto? Es lo que corresponde y lo que debería estar en todas las casas. Yo aquí puedo conectar mi PlayStation, puedo conectar el televisor y el computador acá, lo que ustedes quieran conectar, va a estar en paralelo, ¿ya? Porque tienen que funcionar a su voltaje, a 220 volts. Entonces, para que este artefacto me funcione a 220 volts, debe que estar conectado en paralelo todos los enchufes, ¿ya? Otro ejemplo que podemos ver son las luces de Navidad, ¿ya? Si vamos donde los chinos y compramos unas luces de Navidad, ¿ya? Y está conectado ese circuito, esas luces de Navidad, en serie, y piso una luz, ¿ya? Saco una, ¿cierto? ¿Qué ocurre acá? El circuito está abierto, por lo tanto no va a haber corriente, ¿ya? Y se van a apagar todas las luces al estar conectado, ¿ya? Es como si yo hubiese puesto un interruptor y está abierto, ¿ya? Ahora bien, si yo fui donde los chinos, compré una luz de Navidad para mi pinito navideño, piso una luz y me siguen funcionando el resto de las luces, significa que esa luz navideña está conectada en paralelo. Porque miren, si yo pisé una luz, ¿ya? Aquí está abierto, pero el resto del circuito está cerrado, ¿ya? Entonces igual van a iluminar. La corriente va a cambiar, pero van a seguir funcionando, dependiendo del funcionamiento de esas luces de Navidad. Entonces eso es lo que sería el circuito serie y lo que es el circuito en paralelo, ¿ya? Eso.